Y entonces, así parece como que se me van así un poco los nervios. Sí. Yo estaba tranquila, pero ya es subir aquí. Pero bueno, pero si vosotros esto lo tenéis. Y además, Pues nada, vamos a continuar ya con la jornada. Entonces, si os parece, empezamos ya con la jornada. Venga, gracias, ¿Estamos? Venga, pues empezamos con la parte seria, ¿o qué? O formal. No. Bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias a Juan porque siempre cuenta conmigo, siempre me manda algo y la verdad es que donde lo que diga él y donde diga él que vayamos, allá que iré. Y agradecer sobre todo a Maz en la persona de Manu, que también cuenta conmigo por lo menos para venir y contar mi historia y mi rollo, ¿vale? Presentar una mesa de Maz pues siempre me hace muchísima ilusión porque al final, bueno, pues ponemos encima de la mesa nuestros proyectos, nuestra manera de trabajar, podemos presumir de nuestra tarea diaria y de las novedades que vamos poniendo en nuestro trabajo. Porque además no deja de ser una ilusión el trabajar siempre en pos de nuestros pacientes, en el bienestar de ellos. Hoy contamos en la mesa con Clara Álvarez, que es graduada en Trabajo Social, y con Alex, que ambos pertenecen a Plena Inclusión, que es una organización que contribuye a que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar un proyecto de calidad de vida. Apoyan en la inclusión a todos los niveles, a nivel de educación, de empleo, de ciudadanía, de comunicación, de información, y se dedican a trabajar por los derechos de todas estas personas en la sociedad y que la accesibilidad realmente sea efectiva. Nosotros nos conocimos en 2024 en un proyecto que tuvo inicio en mayo de ese año y pudimos contar con profesionales de Plena Inclusión y también con un grupo de personas de la asociación Los que no se rinden. Y que ellos nos pusieron encima de la mesa y nos dieron darnos cuenta de nuestra realidad, ¿vale? De qué dificultades tienen las personas a la hora de llegar a un hospital, a la hora de enfrentarse con un montón de documentación, de términos muy complicados, que para nosotros es el pan nuestro de cada día, pero que para ellos les generaba en algunas ocasiones ciertas dificultades. El objetivo era, para nosotros, concienciarnos de la importancia de establecer una comunicación comprensible y adaptada, pero también sin perder nosotros nuestra esencia ni el estilo formal de lo que es una mutua. Y es aquí donde contaremos con Manu Gil, que es el responsable de Calidad e Innovación, y con Pilar Mayallo, responsable de Comunicación e Imagen Corporativa. Ellos cuatro han trabajado codo con codo para implantar una serie de mejoras en el hospital. Son las primeras, continuaremos por supuesto, que seguro que van a facilitar la comunicación de nuestro personal. Somos nosotros los que vamos a aprender a comunicarnos con vosotros. Y entonces pues empezamos yo tengo un listado de preguntas y si cualquiera de vosotros tiene ganas de empezar y de interrumpirme, por supuesto, adelante. Para empezar y así lanzarlo, ¿qué es lectura fácil? ¿Para quién sirve y para qué sirve? Sí, cojo este. Bueno, buenos días a todas. Muchas gracias a Maz y a Juan por invitarnos a esta jornada. Y bueno, ¿qué es esto de la lectura fácil? Voy a intentar ser rápida, pero sí que me parece necesario marcar un poco de dónde sale esto, ¿vale? En el año 2006 se aprueba la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que además hace unos días celebramos el 20 aniversario con un evento súper artístico en el que se puso de relieve, ¿no?, que las personas con discapacidad intelectual, en nuestro caso, también son artistas. Y bueno, esa convención es ratificada por España en 2008 y eso no es solo firmar un papel, es también asumir unas obligaciones de España con esa convención. Aquí entra el término accesibilidad universal, que muchas veces lo usamos, pero así un poco a la ligera, ¿no? La accesibilidad física a nuestros edificios públicos, privados, parece que se ha ido consiguiendo desde hace tiempo, aunque también a veces se ven cosas que tela. Pero bueno, es verdad que no nos imaginamos un edificio sin ascensor, sin una rampa de acceso, pero la accesibilidad cognitiva todavía es un poquito desconocida, ¿vale? Y eso lo demuestra también que no fue hasta el año 2022 que el Congreso de los Diputados aprobó que la accesibilidad cognitiva se incluyese como tal en la Ley General de Discapacidad, ¿vale? ¿Y qué es esto de la lectura fácil? Pues es una herramienta para lograr esta accesibilidad cognitiva.
que lo que nos dice es que los entornos deben ser comprensibles para todos, especialmente cuando hablamos de derechos tan necesarios como puede ser el derecho a la atención sanitaria. La lectura fácil es una herramienta que nos permite simplificar textos, ¿vale? Pero manteniendo, y esto es muy importante, el rigor de lo que dicen, ¿vale? ¿Y para quién sirve? Pues nosotros siempre que hablamos con una empresa, y creo que Maz lo está comprobando y lo comprobará con la implantación de lo que os vamos a enseñar ahora, es que no sirve solo para las personas con discapacidad intelectual, que es algo útil para muchos otros colectivos, como pueden ser personas mayores, personas con dificultades de comprensión, personas que tienen dificultades para manejar el idioma. Y también para todos cuando se trata de temas, por ejemplo, jurídicos, que muchas veces leemos cosas que no nos enteramos de nada, pues ahí es útil para toda la población. Así que un poco ese sería el resumen de qué es la lectura fácil. ¿Y qué cosas tendríamos que tener en cuenta para que el texto realmente sea una lectura fácil? Alex. Pues aquí le voy a dar paso ahora a mi compañero Alex, pero yo sí que quería decir que hay dos partes fundamentales en la lectura fácil. Una, la adaptación por parte de un técnico especializado. La lectura fácil está regulada en una norma UNE y esto es esencial. El técnico tiene que ser especializado, tiene que conocerlo. Y luego tenemos otro pilar que para nosotros, para Plena Inclusión y para todas sus entidades, creo que es el pilar fundamental, que es el papel de las personas con discapacidad y la figura del validador, que es la que ahora os va a explicar Alex, porque él es validador en Plena Inclusión Aragón, trabaja con nosotros y creo que es él el que mejor os lo puede explicar. Buenos días a todos. Bueno, bien, como ha dicho mi compañera, la lectura fácil, bueno, parece sencillo, pero hay que seguir realmente unas normas y de hecho hay un curso de formación que te indica cómo se debe hacer, qué pauta hay que seguir y bueno, y luego normalmente ahí tenemos comisiones en el que consisten, como veis en esta foto, un grupo de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Y nuestro trabajo consiste en, por ejemplo, nos da una noticia que hay que validar y uno a uno empezamos a leer y si hay una palabra que no entendemos, pues lo hablamos entre todos y si podemos cambiar, pues bien. Que no se puede cambiar, pues lo que hacemos es marcar con un cuadro de color y creamos un cuadro aparte para intentar explicar de manera sencilla lo que significa esa palabra. Muy bien. ¿Y cuáles son los errores más habituales cuando nosotros intentamos hacer lectura fácil por primera vez? Nosotros tenemos un montón de papeles y decimos, esto hay que transformarlo. Bueno, pues a ver, que se me ocurre, por ejemplo, yo tenía unos conocidos que parece que dicen que lectura fácil es como resumir o que es infantil. Ah, no, que va. La cosa es que intentamos, pues la lectura fácil es eso, que no solamente es para personas con discapacidad, es también para los abuelos, los niños, los extranjeros, o sea, de manera que todo, pero que todo el planeta, por no decir todo el mundo, lo podamos, o sea, todo el planeta tengamos que entender. Un poco ahí lo que comenta Alex es un error bastante común, ¿no? Pensar que la lectura fácil es, bueno, pues hacemos un resumen y ya está. Y no, y tampoco es infantilizar, ¿no? Es explicar de manera sencilla. A veces las personas, sobre todo en ámbitos también empresariales, parece que cuanto más difícil escribamos las cosas, mejor. Quedan más importantes, ¿no? Y no, muchas veces es información que al final no llega a las personas, que las personas no la llegan a comprender. Entonces, bueno, la lectura fácil es una herramienta que de verdad es muy útil y yo cuando he visto los folletos en los que hemos estado trabajando, he dicho, es que yo prefiero 1000 veces que me den a que me den muchas cosas que me he encontrado, sobre todo en ámbitos sanitarios también, que además tienes que firmar consentimientos, no sé qué, que es muy importante que la persona comprenda la información. Además, hablando con Manu, estuvimos viendo el folleto y entonces, claro, transformar ese lenguaje técnico sanitario, es que al final hay palabras que un cotilo es un cotilo y yo no lo puedo cambiar de ninguna otra manera. ¿Cómo podemos hacer para transformar el lenguaje de esa manera y si el uso de los pictogramas también está incluido en este tema de la lectura fácil?
La pictografía se utiliza como elemento de apoyo. Depende, ya sabéis que hay personas que tienen una comunicación verbal, personas que no tienen comunicación verbal. Entonces, la pictografía es importante utilizarla bien, porque muchas veces por utilizar un pictograma no estamos siendo accesibles. Entonces, en este caso, la información que está escrita en los folletos es importante, pero es importante también apoyarla con pictografía. Como tú dices, hay conceptos que no se pueden cambiar. Yo me acuerdo cuando vino Manu a la comisión, justo me parece que estaban con el tema de las prótesis y hablaban, ¿no? ¿De qué? Era apósito. ¿Sí? Era La palabra apósito. Que no se entendía. Sin embargo, los responsables de ese folleto, no recuerdo si era el responsable de atención al paciente o era de cirugía, decía, es que apósito tiene que aparecer. Entonces ahí hicimos lo que habéis comentado, se quedó apósito, pero explicamos. Apósito es lo que te ponen cuando, ¿cómo era? ¿No? Lo tenéis ahí en los folletos que os hemos pasado de atención al paciente y de cadera y lo pone. Un apósito es lo que te ponen encima de la herida. Ya está. Eso es. Hay palabras que, sobre todo en ámbitos pues, como el sanitario, como el jurídico, que no se pueden cambiar y nosotros somos conscientes de ello. Y la norma para eso también regula esas cosas que comentaba Alex que hacen, que es hacer aclaraciones sobre una palabra, ¿no, Alex? ¿Es lo que hacéis? Sí. Ponen un cuadro explicativo al lado y, bueno, eso facilita al final la comprensión de la información, que es lo que quiere la lectura fácil. ¿Y por qué más apuesta por implantar la lectura fácil? Pues es un compromiso por la atención centrada a las personas y es un compromiso con la comunicación clara y comprensible. Nosotros lo que queremos es que cualquier persona entienda los derechos que tiene, que entienda la información clave de su salud y que conozca también los servicios que nosotros podemos ofrecerle en MAZ. Por eso apostamos por hacer la lectura fácil. ¿Y cómo ha sido el proceso de trabajo? Bueno, pues os puedo comentar que al principio lo que han comentado ellos, el que vengan a tocar una imagen corporativa muy rigurosa, muy vigilada, una tipografía, un estilo de oratoria de unos folletos informativos que ya están como muy cuidados. Lectura fácil suena a lo que han dicho ellos. Voy a convertir este folleto en un cómic. Y de ninguna manera. La verdad es que al principio sí que es verdad, Manu, que optamos por, bueno, vamos a hacer uno de lectura fácil y uno normal. Pero teníamos muchas dificultades porque, primero, ¿por qué tener dos modelos? Segundo, ¿cómo íbamos a identificar quién iba a necesitar qué modelo? Entonces nos pusimos manos a la obra y lo que hicimos fue colaborar y hacer unas reuniones donde cada uno exponía cuáles eran las necesidades de cada parte. Por nuestra parte, pues mantener la imagen, la estética, mantener esa calidad que da esa información que da MAZ, pero nos dimos cuenta que el objetivo del folleto era transmitir la información de la mejor manera posible y la lectura fácil finalmente nos dio la opción de mejorar ese folleto para todo el colectivo. Nos dimos cuenta que nuestro folleto, el inicial, era mejorado teniendo esa coletilla esa forma de lectura fácil. Con lo cual, el trabajo al principio fue un poco de susto, sobre todo desde nuestro departamento, de decir, a ver, ¿qué me van a tocar? La tipografía, las fotos, yo quiero mantener mi imagen. Sin embargo, no para nada. O sea, ni el folleto ha perdido calidad, al revés, el folleto tiene una mejor comprensión. El objetivo del folleto, que es transmitir la información de la mejor manera posible, está más conseguido. Además, no perdamos la visión de que en un hospital, todos y cada uno de nosotros, cuando vamos a un hospital, no estamos en el mejor momento de atención, es un momento agresivo de cara a nuestra salud, estamos en un entorno hostil, con lo cual necesitamos que la información sea lo más clara posible. Y hacerlo con lectura fácil nos ha ayudado a conseguir eso. Y hablabas del proceso, preguntabas por el proceso, fue muy colaborativo. Pilar ha comentado sobre todo la parte que tiene que ver más con las líneas corporativas, pero hablamos mucho con los responsables de los servicios para entender cuál era la información vital que tenía que arrojar esos documentos. Y con ellos, pues esas comunicaciones de dime qué es lo vital, nosotros lo transformamos en lectura fácil, lo validamos con ellos, te lo devolvemos, nos dices, ¿es correcto lo que te acabamos de transformar? Sigue diciendo lo que tú querías transmitir
Y si es así, pues ya lo publicamos, ya trabajamos en el diseño, pero lo que dice Pilar, no solo son las palabras, también es cómo se coloca, qué imágenes les acompañan, los pictogramas. Entonces ya cuando ya tenemos el texto, ya tenemos el diseño, pues ya tenemos el folleto, que son los que hemos distribuido. Claro, vemos que hay mucho trabajo de colaboración, pero ¿esto qué valor le da a Amaz? ¿Qué plus le da al personal, a los compañeros, a nosotros como entidad? Mira, primero la satisfacción de poder colaborar en un proyecto de inclusión de colectivos. Eso es una satisfacción ya primordial. Y luego darte cuenta de que facilitas esa información y que incluso el diseño es un modo de cuidar la salud. Porque aquí se ha hablado en otras ponencias anteriores y es cierto que a través del diseño y a través de la forma en la que tú comunicas, puedes mejorar la salud de la persona que te está entendiendo. Sí, coincido con Pilar, satisfacción primero, la satisfacción personal, y luego pues demostrar que somos una entidad socialmente responsable y que lo demostramos con hechos, no solo con palabras, porque podíamos haber optado por no transformar esto, que hubiera sido mucho más sencillo, pero optamos por dedicar tiempo, dedicar recursos a transformar todos estos documentos. Entonces, lo que aporta, yo creo que a los trabajadores es orgullo de trabajar en una entidad que es socialmente responsable y que tiene unos valores tan pronunciados y tan buenos como puede ser la inclusión o la humanidad. Además, esta sensación se contagia. O sea, tú vas haciendo proyectos con compromiso social y es verdad que se contagia, porque luego cuando los cuentas internamente dices, claro, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Entonces, eso también es importante, que contagias implicar ese compromiso. Sí, ese compromiso, esa implicación en la organización. ¿Cómo podemos hacer para seguir aumentando? Sí, porque en nuestros pequeños grupitos, en los pequeños colectivos, vamos diciendo, ostras, esto es muy fácil, la gente que está en contacto directo con los pacientes. ¿Cómo podemos llegar a más? A toda la organización, ya no a los pacientes o a los potenciales pacientes, sino nosotros mismos como organización. Mira, te diría que formando y sensibilizando. Nosotros estamos haciendo jornadas de sensibilización también con plena inclusión. Hemos hecho ya en varios centros de Aragón y las vamos a seguir haciendo en centros del resto de España. Y se trata de que nuestros trabajadores conozcan las historias que hay detrás de los pacientes que vienen a nuestros centros y que vean las barreras que muchas veces les imponemos nosotros, que no las tienen ellos, que se las imponemos. Entonces, de esta forma, al verlo en primera persona, yo creo que lo sienten más dentro y es más fácil luego convencerles de que todo esto es necesario. ¿Y cómo podríamos convencer a otras entidades de que esto está guay, de que esto está muy bien? Yo creo que con el ejemplo, con la satisfacción de todo el personal que hay alrededor, siendo fieles al compromiso y con jornadas como esta, exponiendo las actividades, contando a otras entidades. Sí, tienen que ver que es todo beneficio, porque aunque inicialmente puedas hacerlo para las personas con discapacidad o para personas con un nivel de comprensión más bajo, al final el beneficio es para todas las personas y vas a reducir los malentendidos, vas a reducir errores que se producen porque ha habido un malentendido previo, porque no has entendido la información que se te ha transmitido. Entonces, transmitirles a otras empresas que estos son beneficios por eso mismo, porque vas a mejorar tu eficacia porque vas a reducir errores. Yo ahí, por complementar también, considerar a las personas con discapacidad como potenciales clientes. O sea, ellos tienen una discapacidad y hacen vida en la comunidad. Ellos van a comprar, van al supermercado, van al banco, cogen un autobús. Son un nicho de clientes para cualquier empresa que se están perdiendo si no... O sea, ya no es solo... O no hay que concebirlo desde mi punto de vista como una obra de caridad sino es negocio. O sea, ya la empresa por puro egoísmo debería interesarle porque son clientes que compran, que hacen uso de servicios, ellos y sus familias. Entonces, yo creo que es considerarles un público objetivo más. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista organizativo de MAD, la verdad es que para nosotros nos sentimos muy orgullosos de este proyecto, pero ellos tienen un proyectazo desde hace tiempo que me gustaría que expusieran y que os explicasen. A nosotros nos lo contaron hace tiempo y la verdad es que merece mucho la pena el conocerlo. Sí, nos parecía importante traerlo aquí porque es una jornada de arte y salud
y es, yo creo, el proyecto más ambicioso que ha desarrollado nuestro Departamento de Accesibilidad. Es los libros que os hemos pasado por el público, que es la primera adaptación de una obra literaria aragonesa a lectura fácil, que es la obra de Pedro Saputo, que es de Braulio Foz. Y bueno, se han adaptado los 4 tomos, han participado más de 300 personas con discapacidad intelectual. Los libros también están ilustrados por personas con discapacidad intelectual y es el primer libro audiolocutado en el mundo por personas con discapacidad intelectual. Entonces, aquí un poco Alex os va a contar también el trabajo, porque él desarrolla gran parte de su trabajo en este proyecto que todavía no ha acabado, que lleva muchos años pero todavía sigue en marcha. Pero yo sí que quería lanzar un mensaje de que además del acceso a derechos básicos, como puede ser la atención sanitaria, la educación o la justicia, el acceso a la cultura también es un derecho. Y la cultura es también algo que, como estamos comentando hoy a lo largo de la jornada, lleva un beneficio para cualquier persona. Entonces, las personas con discapacidad intelectual también tienen derecho a disfrutar de la cultura en la comunidad. Y bueno, por ello también la accesibilidad a nivel cultural también es muy importante. Y Alex, cuéntate un poquito la labor que desarrollas, ¿no?, en este proyecto. Sí. Bueno, pues como ha dicho Clara, la verdad que es un proyecto interesante. De hecho, me ha dicho Santiago que este proyecto, con este ya lleva 6 años, con que jolín, y para 4 libros, ojo. Y nada, yo he tenido el gran honor y estoy muy contento de haber participado en lo que es el maquetar el audiolibro, el cuarto estamos hablando. Y luego yo he grabado a todos los actores, incluyéndome a mí, que soy Pedro Saputo, por cierto. Y sí, ha sido una experiencia increíble, un trabajazo y yo estoy muy contento. Y bueno, hace poco que le pasé a mis compañeros todos los audios y el PowerPoint, pero como ha dicho Clara, aún queda, pero vamos, ya quedará muy poquito para que se pueda proyectar por lo menos los 4 proyectos. Y bueno, y estamos desarrollando también juegos, como ¿Quieres más, Saputo?, que es de un juego de esto típico de preguntas y tenéis que elegir la respuesta correcta y luego se explicará un poco, por ejemplo, lo que es Almudebar, pues eso, para cultura en general, está muy interesante. Ese es el proyecto estrella. Qué insignia que dice Total. nuestro compañero. ¿Tenéis vosotros preguntas que queréis hacer? Por nuestra parte, la gran satisfacción de formar parte de todo este trabajo. Sí. Porque trabajamos en red y en las entidades tenemos nuestros propios grupos de validadores y trabajando pues, en este libro estamos muchísima gente con discapacidad intelectual de Aragón. La verdad es que muy satisfechos, muy orgullosos. Exacto, ahí sí que destacar que Plena Inclusión Aragón es una federación de entidades que atienden en Aragón a personas con discapacidad intelectual. A nivel de accesibilidad existe una red autonómica de accesibilidad y, como comentaba Lucrecia, cada entidad tiene una comisión de accesibilidad donde hacen sus propias validaciones y además se distribuye también el trabajo porque muchas veces trabajamos también mucho para el Gobierno de Aragón. Es verdad que las administraciones también se están poniendo mucho las pilas con el tema de accesibilidad cognitiva y bueno, también el trabajo hay que dividirlo, ¿no? Y todos tenemos que participar porque al final Aragón es muy diferente. Tenemos pues situaciones, no es lo mismo vivir en Zaragoza que en Calatayud, que en un pueblo de Huesca. Entonces, bueno, eso también es importante, que la accesibilidad llegue a todos los sitios y no se quede solo, ¿no?, en Zaragoza. Y yo, por último, si me dejáis, antes de... Sí que si hay aquí empresas, ¿no?, que están pensando un poco en lanzarse con este tema de la accesibilidad, sí que ahí recoger un poco las palabras que dice siempre el coordinador de nuestro departamento, que es poco esfuerzo y mucho impacto. O sea, no decir, ay, voy a hacer la memoria económica de mi entidad en lectura fácil, que se nos va a quedar un tocho así que no se va a leer nadie, probablemente. Entonces, creo que un poco lo que ha hecho MAZ es el mejor ejemplo. Son documentos fáciles, por así decirlo, que conlleva poco esfuerzo adaptarlos y que tiene un impacto enorme, porque es un folleto que cuántas operaciones o cuántas cosas puede haber y cuánta gente puede necesitar esa información. Entonces, al final, una empresa que no piense que tiene que empezar por hacer grandes cosas, sino que igual con adaptar su folleto informativo de primeras ya tiene mucho más impacto que si adapta sus estatutos.
que igual no se los va a descargar mucha gente, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta. Sí, era un punto, lo has comentado al final, cómo se está implementando en la administración pública este tema de la lectura fácil, que me ha parecido muy interesante, sobre todo para todo el tema de documentos, todos los temas que son tan farragosos y que no se entienden. Sí. Pues poco a poco cada vez hay más demanda. La verdad es que el Gobierno de Aragón tiene bastante implicación ahora mismo con el tema de accesibilidad cognitiva. Adaptamos mucha documentación y, de hecho, el Gobierno de Aragón, no sé si lo conocéis, pero tiene un apartado web que se llama Gobierno Fácil, donde hay mucha legislación ya adaptada a lectura fácil y validada. También, por ejemplo, el plan de discapacidad. Se adaptan cosas que van dirigidas específicamente a personas con discapacidad, pero no solo eso. De hecho, por ejemplo, en la pandemia, que se empezó a trabajar ya con el Gobierno de Aragón, el documento más descargado fue el uso de, o las, perdón, que no me sale la palabra, las diferentes recomendaciones, ¿no?, con el COVID, pues fue el más descargado en lectura fácil con muchísima diferencia, porque al final son documentación que es para todos. Es verdad que hay ciertas temáticas que por su complejidad conlleva un trabajo muy grande que hay que ir dimensionando, pero el Gobierno de Aragón la verdad es que apuesta cada vez más, y las administraciones, y lo que hablamos, estamos hablando de una cuestión de derechos que está recogida en una ley. Entonces, ya no se deja a la buena voluntad de las administraciones o de las empresas, sino que ya está recogido en ley y, por tanto, la administración pública, como está haciendo, tiene que dar ejemplo, sobre todo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Luego estoy también agradecido porque estoy haciendo posiciones y está en lectura fácil. Bueno, y lo que os he comentado, que aunque esté en lectura fácil, no es fácil. O sea, que hay que memorizar, pero por lo menos es una diferencia porque aprendes más de lo que realmente significa que estás soltándote una parrafada que luego al final, ¿verdad?, no es tan importante. Sí, los procesos de empleo público ahora mismo también la Administración está impulsándolos bastante. Es verdad que queda todavía adaptar todo el proceso, porque no es solo adaptar el temario, hay que apuntarse. ¿Alguien se ha apuntado a una oposición? Porque es muy complicado, ¿eh? O sea, tengas o no tengas discapacidad, tiene certificado digital, las bases, no sé qué, tienes que entregar esto y como te falte un papel. Entonces, nosotros insistimos un poco desde el movimiento de Plena. El empleo público es una oportunidad buenísima para las personas con discapacidad intelectual, que tienen unas tasitas de empleo muy bajas, ¿vale? Entonces, es una oportunidad de tener empleos de calidad, pero hay que adaptar el proceso completo, la incorporación al puesto de trabajo. O sea, son muchas cosas que somos conscientes de que no puede ser todo ya, pero hay que ir trabajándolas porque es un derecho. Totalmente cierto. Sí. Si Plena Aragón es regional, pero engloba también una federación. Quisiera preguntarle a Manu si también tenéis pensado hacer este tipo de acuerdos también con otras comunidades autónomas o algo así. Y luego también quería preguntarle a Raquel, que ya que estamos 11 años aquí en salud, si podría hacer, a bote pronto es una pregunta trampa, ¿no? Si me puede dar un poco el resumen también de estos 11 años, ¿sabes? Pues es que hemos tenido sueño, hemos tenido musicoterapia, risoterapia, paseo saludable. O sea, si a bote pronto lo que se te ocurra, puedes decir alguna cosa más que hace más también en el efecto. Un montón de cosas. Pues empiezo. Sí, la respuesta rápida es que sí. De hecho, vamos a firmar un convenio el mes que viene, en mayo, en Valencia, con Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana, y queremos hacerlo extensible a toda España, ¿vale? Porque al final tenemos presencia en todas las comunidades y ciudades autónomas. Es verdad que tenemos el mayor número de personas a las que protegemos está aquí en Aragón, que creo que estaremos, la mitad de las empresas más o menos de Aragón están con MAD, pero tenemos presencia en toda España. Entonces sí, vamos a firmar convenios similares con otras plenas inclusiones. Bueno, y nosotros en estos 11 años han dado para mucho, hemos cantado mucho, hemos presentado nuestros proyectos de musicoterapia, nos hemos reído, hicimos también risoterapia. Hemos presentado nuestro proyecto de paseos desde la UCI. Somos la primera UCI de Aragón que es una UCI abierta, que nosotros nuestra atención al paciente desde las 11 de la mañana tenemos a la familia allí y le permitimos
colaborar en toda la higiene, la comida, los aseos, cualquier tipo de actividad que la familia quiera realizar con nosotros, porque nos hemos dado cuenta que al final el paciente necesita estar con los suyos, necesita el apoyo del personal sanitario, pero necesita estar con los suyos. Empezamos durante la pandemia a pasear con los pacientes de UCI, respiradores, con todo el tipo de maquinaria, pues bajábamos a la calle para que pudiesen ver a sus mascotas. Yo creo que el personal del hospital hemos ido evolucionando, se han ido adaptando a nuevas técnicas, a nuevas terapias. Tenemos una mente mucho más abierta y nos estamos dando cuenta de que ya no es tanto ese punto médico sanitario cerrado, sino que todas las terapias con las que nos encontramos nos pueden servir de coadyuvantes. Y es en lo que estamos intentando pues trabajar. Siempre buscando a ver qué va a ser lo siguiente para poder presentar, para que podamos presentároslo a vosotros en próximas ocasiones y sobre todo porque nuestro objetivo fundamental no se puede apartar del paciente. Yo no hablo de cliente, hablo de paciente y es en ello en lo que nos queremos centrar. Y yo creo que nada más, ¿no? Yo creo que ya no hay nada más, no nos podremos hablar y no pararemos. Bueno, que muchas gracias por atendernos y por escucharnos. Ah, ya la habéis quitado. Pues ponte tú ahí si quieres. Sí. ¿Cómo nos queréis? ¿Cómo nos queréis? Sí, así. Ya están hechos los libros. Así, yo lo pongo por aquí. Bueno, buenas. Lo primero, agradecer toda la asistencia, toda la atención, a Maz, por supuesto, y a la Fundación CAI. A ver, me viene muy bien lo que ha dicho antes Pilar, de cuidar a las personas como centro para la sostenibilidad. Y yo creo que aquí tenemos tres ejemplos, que es cuidar a las personas. Tenemos a Unai Mensuro, de Camping Zaragoza. Tenemos a Alfredo Cortés, del Plan de Sostenibilidad Social de Turismo de Aragón. Y, por último, a Raúl Benito, de Evoca. Qué mejor cuidar a las personas en un entorno natural, viajando. No sé, a mí, yo cuando viajo, desde luego me siento bien, me siento mucho más feliz, más sin ningún problema. Y luego, algo tan pequeño como es tomarte un café, ese momento de compartir con los compañeros tú solo, es un momento de disfrute, de estar bien. Entonces, yo creo que son tres ejemplos que ellos nos van a contar, cómo desarrollan su labor y su trabajo. Muchas gracias. Empiezo yo mismo. Pues, sobre todo, nosotros la gran ventaja que tenemos es que somos un camping raro, extraño. Pues sí que empezamos bien. Ya la hemos liado para empezar. No, pues Camping de Zaragoza y los zaragozanos y zaragozanas tenemos la suerte de tener un camping dentro de una capital, de una ciudad grande como ya es Zaragoza, que en España no hay ningún otro caso. Hay campings que están cerquita de las ciudades, pero no dentro, y en Europa hay 2 o 3 casos, con lo cual nosotros siempre lo definimos como que es un oasis dentro de la ciudad. Y yo, el primero que se cuida y se siente privilegiado en este aspecto es el poder trabajar en un entorno verde con arbolados de 25 metros, que si te estresas, oye, cierras la puerta de la oficina y te das una pirivuelta. Y si no, coges el Canal Imperial, te pones las zapatillas y sales a hacer unos kilómetros y todo. Con lo cual, esa parte de salud
tanto física como mental, ya va por delante el tener. Y el que esté abierto al resto de, que no sea solo un camping para turistas, que esté abierto al resto de la ciudad, creo que... También los que viven allí, bueno, temporalmente, ¿no? Disfrutan de ese entorno, disfrutan de esa... Yo creo que ahí también tienen mucha relación unos con otros, ¿no? Se hace mucha vida social, que eso es muy importante, y más cuando estamos hablando ahora lo importante que es tener un entorno social Yo siempre esto lo explico porque al final los campings hemos evolucionado mucho en 20 años. Antes entrabas a un camping y la pregunta era ¿dónde te dejo las chirucas? ¿Ves? Y ahora ya dame la contraseña del wifi, y ya pues somos hoteles. En vez de verticales somos horizontales. ¿Y qué pasa? Que en los hoteles, pues al final yo voy con mi traje y no da lugar a esa relación, a esa sociabilidad. Y al final en el camping estás con tus bermudas, con tus chanclas, con tu y sí que da juego o que el niño está corriendo y se junta con el de la parcela de al lado, o esa relación, esa apertura de mente, que al final es romper las barreras, porque sí que en los hoteles, que no tengo nada contra los hoteles, pero sí que coges tu tarjeta, te metes en tu habitación y hasta luego, Lucas. No tienes esa relación. Pues sí. Es verdad, nosotros hemos tenido la suerte, de hacer varias actividades dentro del camping y la verdad es que no sé si es exactamente un privilegio, pero da gusto terminar una reunión, tienes que hacer la siguiente y aprovechas y paseas. Y tienes la opción de ir andando, estar con la naturaleza. No hacemos como el Llorente de ir descalzo por el camping, pero podríamos hacerlo, ¿no? Entonces también se agradece esa posibilidad y en ese sentido el camping pues es una suerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí, por supuesto, ya no solo el camping, ya hablamos a un terreno más amplio como es el turismo, ¿no? Sí. Todo lo que nos puede aportar. Perdona, Raúl. Pues, bueno, yo vengo en este caso como, no sé si se me oye, disculpad, como director del Plan de Sostenibilidad Social del Turismo en Aragón, que es un proyecto que nace de los propios empresarios, pero que se ha podido realizar gracias al Gobierno de Aragón y fondos de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pretendíamos con este plan? Nosotros estamos muy acostumbrados, y los que estáis aquí, Juan y vosotros lo sabéis, de realizar actividades relacionadas con la RSC, por decirlo de una manera, pero muy ligadas a la sostenibilidad, o bien económica o bien energética, estábamos hablando, o incluso del agua, ¿no? Y desde la Confederación de Empresarios de Turismo de Aragón y Hostelería nos dimos cuenta de que nos estábamos olvidando o estábamos dejando un poco rezagada a la parte fundamental de nuestra actividad, que son los compañeros que están empleados con nosotros y son los turistas. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? Lo que queríamos era poner el foco ahí. Si no recuerdo mal, lo habéis comentado en una de las ponencias anteriores, que cómo es de importante conocer a los que están trabajando con nosotros para adecuar nuestro trabajo a él. Y luego también queríamos, por otro lado, que aquellos turistas que vinieran respetaran lo que encuentran. Nosotros, o la Z, que es la Confederación, tiene casi 1000 asociados en todo Aragón. Lo hemos comentado antes, qué diversidad tenemos, ¿no? en nuestra comunidad. Muchas veces nos olvidamos que Aragón es tan grande como Bélgica o tan grande como Holanda. Y bueno, pensamos que esto, pues Aragón, dice, oiga, es que solo la comunidad autónoma nuestra es tan grande como Bélgica, con toda la diversidad que hay. Pero que queremos que cuando vengan esos turistas, si vienen a INSA, por ejemplo, que entiendan que eso no es un circo, que INSA tiene una tradición, tiene una cosa cultural que es lo que le pone en valor, además, y queríamos que lo respetaran. Entonces, eso era otra de las patas que queríamos que entendieran las personas o que respetaran las personas que vienen, que es, o usted viene a una comunidad o a una población en la que somos de una manera de ser, la del pueblecito que estuviéramos comentando, ¿no? Y que por favor que lo respete, que es lo que nos hace distintos. Y por otro lado, era, oye, tenemos unos compañeros que son imprescindibles en la labor que nosotros hacemos especialmente en turismo y que tenemos que hacer, por un lado, por ponerlos en valor, su trabajo, que muchas veces la hostelería no es precisamente el sector que esté más de moda, por decirlo de alguna manera, pero que cada vez requiere una especialización, y luego saber entender nosotros qué requieren nuestros compañeros en su puesto de trabajo y poder adaptarlo. Y eso era la idea del plan, que recientemente pues tuvimos la entrega de premios, una gala que
el camping estuvo galardonado porque se presentaron proyectos muy interesantes, 24 o 25 proyectos de todo Aragón con actividades de economía circular, inversión social y kilómetro cero, porque estos establecimientos también hacen por devolver a la población en la que están parte del beneficio que ellos tienen, de una manera altruista, pues como estaba comentando la Maz, lo hacen porque nos gusta, porque es lo que queremos, ¿no? Entonces, este plan nos servía también para poner en valor todo eso. Y voy a dejar hablar a Raúl un poco. No, que me encanta escucharte. Además, esa referencia que haces a la cultura, con Aisa como ejemplo, yo creo que el turismo está en Aragón, le vendría muy bien teñirlo un poco de naranja. Es decir, conectarlo más con el arte, con la cultura, con el patrimonio, con la creatividad. Creo que le vendría bien. Además de a la sostenibilidad, como más habitualmente se entiende, que yo creo que empieza a ser ya prácticamente como un requisito, que ya no casi es un requisito, que si no lo tienes casi estás excluido para muchos potenciales clientes, pero creo que le vendría muy bien el conectarlo mejor con el arte, con la cultura, con el patrimonio, con la creatividad, porque creo que eso, además de aportar un valor singular, y aporta también más riqueza al territorio, porque cuando lo conectas necesitas gente que lo acompañe, que lo trabaje, además de la propia hostelería, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es un camino en el que tenemos mucho recorrido por delante. Además te recojo el guante porque además ayer estuvimos, bueno, nos está tocando ahora redactar el plan de innovación turística de la comarca del Somontano. Y ayer teníamos el proceso de participación ciudadana y esto mismo que estamos, los mismos que además hubo mucha participación y una de las grandes conclusiones que se sacaron, ya que estamos hablando de la comarca del Somontano, que es una institución importante a nivel turístico, y estábamos en esos términos de vamos a ser capaces de englobar esa cultura, ese arte, y darle un contexto y darle una innovación que la gente de fuera lo conozca, lo respete y se adapte a ello. Y además eso es un elemento que claramente nos diferencia, porque de eso tenemos lo nuestro y los demás tendrán lo suyo, pero hay veces que de eso tenemos lo nuestro. A ¿no? mí me preguntan, ¿y cómo que el camping está siempre hasta arriba? Pues sí, está siempre hasta arriba. ¿Por qué? Porque vienen franceses, vienen bengalas, finlandeses, y son personas, parejas normalmente, ya jubilados, con una inquietud cultural, y paran en Zaragoza por Goya. Y hay veces que no somos conscientes del tirón que tiene esa cultura, esa Goya. Y además el arte y la cultura tiene un gran potencial de conexión entre las personas, de los visitantes entre ellos, pero de los visitantes con los que vivimos, con los que viven, con los que enseñan, que muestran, que acompañan. Y se generan conexiones pues, que tienen un especial valor si lo que pretendemos es que además haya recomendación y recurrencia, ¿no? en los visitantes. Luego hay una cosa que no te dejamos hablar. Hablamos los tres poco, ¿cómo has podido ver? La parte interesante es la de ellos. Yo lo único que os quería decir, escuchándoos, es verdad que el turismo hoy en día se habla mucho del impacto que tiene, más negativo que positivo muchas veces, y sin embargo estáis hablando de un turismo muy sostenible, muy medido, muy familiar, muy centrado en la cultura, que es un turismo que yo creo que no molesta, que aporta y beneficia mucho. Claro. Y luego has hecho otro hincapié que a mí me parece importantísimo, que era mi punto de partida, el cuidar a los empleados de hostelería, y tú, si alguien te atiende bien es porque él está bien, con lo cual eso enriquece todo lo que es el turismo, todo lo que nos puede aportar y todo lo que se va a reflejar. Eso de cuidar a los empleados es lo mío, ¿eh? Por eso. Eso es mi libro. Totalmente de acuerdo, ¿eh? A ver, por supuesto que hay que cuidar a los visitantes, y nosotros estamos de alguna manera especializados en eso, pero hay que cuidar vamos, si queremos
que cuiden, tenemos que cuidar a los que cuidan. Esto vale para muchos ámbitos, porque si no, difícilmente van a poder cuidar con una sonrisa y con un estado, con una energía y con la mente en condiciones. Entonces tenemos que cuidar, que a veces es difícil compaginarlo todo, pero vamos, es imprescindible cuidar. Y para poder cuidar necesitamos recursos, para poderlos destinar. Y talento. Pero recursos me refiero a que tenemos que desarrollar un turismo que genere valor. Porque cuidar a los trabajadores en actividades que generan poco valor es tremendamente difícil, además. Entonces, al final todo está muy, muy conectado. Comentaba antes Manu el tema de si tiene repercusión económica o no lo que hacen. Ahora aquí siento decirlo, pero es que en el turismo, ligar el turismo de montaña con cultura, con gastronomía, que hablamos tanto en Aragón, aumenta el ticket medio. O sea, que no solo es un tema de que hacemos esto, me refiero en general, no hablamos ahora de Z. Si fomentas el turismo relacionado con la cultura, estás ayudando a vertebrar el territorio, porque ¿cuántos pueblos tenemos en Aragón con una capilla, una iglesia románica que tenemos que ir a ver? Pero además con un buen restaurante. Pero es que todo esto redunda que ese público o ese turista deja más dinero que el que estábamos acostumbrados o el que viene solo, entre comillas, nosotros tenemos nada de eso, de playa. Entonces, todo esto redunda, parte, y vuelvo a lo que decías tú, uniéndolo con Raúl, la persona que le está atendiendo en el mostrador, según entra o en la recepción, tiene que estar con una sonrisa. Y difícilmente aguantará con una sonrisa en los horarios de hostelería si no está bien tratado o no se le conoce. Y al generar valor, se abre una puerta, y es que existen recursos, se generan recursos para poder cuidar la cultura, el arte, el patrimonio. Sí, cuando genera valor eso es muchísimo más fácil. No solo es fácil, sino que es obligado, porque si no deja de generar valor. Nosotros desde el camping, ya el espacio además de por sí lo permite. Antes lo hablaba en una conversación ahí con el café, que al final pues hay días que dices, he ejercido de padre, de amigo, de entrenador, de psicólogo, pero al final estás aportando a algo, estás aportando a chavales que han notado que no estamos de moda. El turismo en la hostelería, trabajar los sábados y los domingos no es lo que la gente quiere, ¿oyes? Y es lo que hay. Y además pues somos un peso importante en la economía española y estamos faltos y hay carencia de profesionales. Y tienes que coger chavales y a veces te dices, buah, tengo como otra media docena de hijos que los trato como... Y ya dejas de hablar de cosas de trabajo y simplemente intentas proyectar pues, tu experiencia y el cuidarles y el generar actividades que puedan convivir los empleados más jóvenes con los que tienen una larga trayectoria. El decir, hoy toca barbacoa. ¿Por qué? Porque ha apetecido, oye, y se monta una barbacoa para los trabajadores. Y el que está haciendo la barbacoa es el responsable. Y el que se pringa y el que, pues ya está. Pues al final eso, y por eso decía el talento, que hay que buscar personas con talento que tengan esa facilidad de poder cohesionar personas y crear equipos, que al final es lo importante, es los equipos, el trabajarlo día a día. Por mucho, yo hay días que me levanto con el pie izquierdo y con el derecho y con los dos a la vez. Y joder, nadie tiene que pagar entro por buenos días, no sé qué, ¿ves? Y si llego además, pues porque ya he entrenado y además aún llego con más energía y los traslado y me dicen, baja 2 puntos. Bueno, es que yo creo que hostelería es un ámbito muy complicado, muy difícil, son muchas horas, horarios muy malos y si no se les da a lo mejor, si reconocemos el valor que tiene, porque además es verdad, España es un país turístico, es su principal valor, si reconocemos ese valor a la hostelería y le damos pues esa calidad, ese mirar su salud, porque la salud tiene que ver con el descanso, con todo, tiene que funcionar fenomenal. Yo creo que se lucha
porque haya mejores horarios para todos. Es difícil, yo recuerdo que Fernando Martín, que es el presidente de Z, siempre lo comenta, dice, claro, es que nosotros queremos trabajar menos horas, pero el cliente viene a las horas que vienen, entonces es muy complicado conjugar ambos. Oye, pues igual tenemos que tender a tener 2 turnos de plantillas, pero tener 2 turnos de plantillas supone pues mucho más atención de personal, etcétera, etcétera. Pero al final todo es posible. Yo además me toca convivir con los horarios europeos, que tengo franceses que entran al restaurante de camping a las 5:30 a cenar. Y tengo el viernes por la tarde-noche que el vecino de Rosales me viene a cenar a las 10:30 de la noche. Solución. Y eso sí que lo llevamos a rajatabla y hay algo que la gente, los trabajadores cuando entran, les saco un folio, todo lleno de colores, no sé qué, con las vacaciones ya colocadas, digo, mira, este es el calendario anual. Ya sabes lo que va a pasar con tu vida. Digo, adivino no soy. Algún día fallaré y te tendré que pedir cambiarte algún turno. Sí. Con sus 2 días de descanso seguidos, con un horario que de 8, hay días que salta a las 9, pero eso es sagrado. Y en hostelería estamos todos por la labor de que eso sea lo que tiene que ocurrir. Porque si no nos quedaremos solos. Nadie que querrá trabajar. No, es que el domingo por la mañana se está muy bien en casa. Pues sí, se está muy bien en casa. Afortunadamente es un sector que ahora que estamos tanto con la inteligencia artificial, no lo sustituirán robots. Quiero decirte, al final cuando vamos a una cafetería no queremos que venga un robot y nos entregue un café, queremos que sea un buen café, ¿verdad? Pero preferimos que nos lo sirva una persona y que esa persona esté sonriendo, y ahí entra pues esa dificultad de conjugar y poder ponerle en valor el trabajo que ellos hacen, que muchas veces como sociedad nos parece que el turismo o los que trabajan en turismo pues es un trabajo, digamos que de menos calificación o de menos valor, cuando es al revés, están precisamente cuidándonos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que nos cuidan, sí. Nos aportan mucho. Bueno, Raúl sabe mucho de esto de cómo cuidar al equipo y mantener talento, que es lo comentaba Unai, o sea, es muy difícil captar talento, pero cuánto de importante es luego poder mantenerlo. Y muchas veces hablamos del salario emocional cada vez más. Dice, no es cuánto le pago, que al final las empresas en Zaragoza o en Aragón no cambia mucho, ¿no? Pues estaremos en un rango tal, pero oye, yo a cambio de esto sé que las condiciones que hay alrededor son estas y son las que me gustan. No sé si... De acuerdo. Perdón. No. De acuerdo. De acuerdo. Pues yo, si os parece bien, terminamos ya. ¿Estamos en tiempo? En tiempo, perfecto. Yo voy controlando al jefe, sí, que me va diciendo, marcando. Por si alguna pregunta, por supuesto. Lucrecia. Una aportación porque estás hablando del camping. Y bueno, nosotros hemos tenido una experiencia muy buena con el camping de Ródalos. Lo conozco. El gerente es amigo. Es amigo, bueno, pues menos mal. No, pero muy bien, porque tuvieron la deferencia, bueno, lo hicieron a ver, modo experimental, ¿no? De invitarnos al grupo de Amibí. Estuvimos 2 profesionales y un grupo de chicos a pasar una noche allí en el camping, ¿no? De alguna manera es verdad que abrieron la puerta a nuestro sector, que realmente no se piensa en él. Pero es que una vez que estábamos allí, enlazamos con la accesibilidad cognitiva y nos dimos cuenta de la necesidad de que el camping estuviera mejor, de alguna manera señalizado, ¿no? Y que nosotros supiéramos perfectamente restaurante, bien, sí, la palabra restaurante, pero no había ninguna otra imagen o palabra en otras cosas, ¿no? En baños incluso utilizaban el VC con la W y la C, pero sí que estuvimos allí, hicimos nuestro trabajo, estuvimos validando el camping. Cognitivamente, y la verdad que fue una experiencia, tanto para el camping, para la gerencia del camping, como para nosotros, excepcional. Yo, culpa mía, porque lo tengo ahí en stand-by. ¿Ves? No. Bueno, ahora ya. No, lo tengo. No, porque es que además me puse, saqué toda la información, tal. Y en verano en marcha. En el verano en marcha. Y ahí se quedó. Y sí que lo que hablábamos un poco, porque en eso sí que yo creo que y son
cosas que además, te digo porque somos amigos y estamos en la Asociación de Campings de Aragón, que hablábamos antes de asociaciones y demás, que es muy importante. Y esto, una de las cosas que trasladé siempre a la asociación, nosotros tenemos un albergue en el camping con 52 camas, literas, que no suele ser lo más fácil suele complicar todo. Y pues con diversas asociaciones pues fui contactando, no os preocupéis, que os cerramos el camping para hoy, el albergue para vosotros, que los chavales solo utilicen las camas de abajo, todas las casuísticas de alimentación triturada, no sé qué. Solo he llorado una vez en esta vida por trabajo. ¿Ves? Pues una de las madres de la asociación mandó una carta al Heraldo, la cual le publicaron. Y ese trabajo, esa labor con personas que hay veces que no se piensan en ellas, pero que incluso desde, pues literas, venga, pues sí, no van a poder subir, ¿no? Y ya no solo en los chavales y en las chavalas. Pues hemos llegado a hacer hasta fines de semana de 2 y 3 noches. Esos padres, con ese descanso, que que se quedan con monitores, los chavales que saben que están súper bien cuidados y que ellos tienen su descanso emocional, físico, porque es arduo, con lo cual, y te recojo el guante y tenemos ese trabajo. Oye, y yo me voy también con deberes, adaptar al lenguaje fácil la información más compleja sobre café, la que afecta a sostenibilidad, cultivo orgánico, circularidad. Todo eso que puede ser un poco más farragoso, lo vamos a trabajar y lo publicaremos. Y no solamente eso, Lucrecia, es que nos ha invitado también a Evoca Huesca a ver su... Claro. Que Lucrecia... Estamos todos. Hay que decir que Lucrecia se apunta a todo, porque entre el golf y todo, el año pasado estábamos aquí con el golf, también hacen los cursos de golf, o sea que estará genial. Pues la siguiente es venga. Por allá. Sergio, adelante. Ahí también. También. Bueno, pues hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por la invitación de Juan y todo el equipo, a Joaquín Roncal, indudablemente, por acoger esta jornada, que ya es la 11, y en esta tierra que tenga tanta continuidad algún proyecto es complicado, o sea que enhorabuena a los organizadores. Es un placer estar en esta mesa porque además se aunan dos ámbitos que a mí me apasionan y que los veo muy, muy vinculados, tanto el deporte, ahora lo veréis por qué, y el arte y la cultura. Yo procedo de ambos y, creas o no, tengo esa sensibilidad, y ahora veremos si ellos también perciben que tanto el deporte como el arte y la cultura nos benefician de la misma manera, o hay diferentes canales o diferentes aspectos que nos potencian más en un ámbito o en otro. Tengo el placer de tener a personas en esta mesa a las cuales admiro desde hace muchísimo tiempo y que además, bueno, somos amigos y colegas en muchos proyectos que vamos viendo.
Tengo a mi lado, aquí a la izquierda, a Isabel Soria, técnica de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza, pero que principalmente está aquí por sus proyectos audiovisuales y de cine, guionista, directora de cine, que está siempre, cada año saca un proyecto, y lo mismo digo, sacar una película en España también es arduo y muy complicado por la cantidad de personas que se implican, los recursos, etcétera. Y bueno, recientemente pues hizo Zaragoza Ciudad de Cine con Vicky Calavia, que era como el aniversario de esa salida del Pilar, que es única aquí en España, y muchísimos proyectos que a ver si ella nos lo cuenta. También tengo a mi izquierda y en medio, con el mismo peinado que yo, a David Guirao. Vamos al mismo peluquero, sí. El de casa, sí, nos afeitamos cada uno en su casa. Bueno, pues un ilustrador referencia en Aragón, muy, muy conocido, al que todo el mundo le valora, con múltiples premios, y que recientemente acaba de publicar, entre muchísimos libros y publicaciones, pues un libro con el Gobierno de Aragón que va por el 3er tomo, La Torre de la Concordia. Venga, sí, me lo he aprendido bien. El cual él mismo me acaba de decir que está siendo un éxito en todos los aspectos, de críticas, de público y de ventas. Y por último, pero no por ello menos importante, Diego Camarero, que es el asesor jurídico de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, la cual en el 2023, pues nada menos, también cumplió 100 años, o sea que es una entidad con mucha solera y mucha presencia, no solamente en Zaragoza, sino en Aragón, y que ahora, pues bueno, tenemos noticias constantes de fútbol, ¿no? Está muy presente en la sociedad, pero vamos a ver también las partes positivas de lo que genera el deporte, y en concreto esta disciplina, ¿no?, deportiva. Sin más, les voy a preguntar bueno, un poco de lo que va el tema de esta jornada. Primero y principalmente, ¿cómo les ha transformado a ellos personalmente el estar haciendo arte, cultura o deporte? Y luego, ¿cómo ven que los espectadores o usuarios de sus proyectos pues les transforma la vida o es beneficioso para ellos? Van a ir a septiembre, van a suspender. No, venga, que sí, que es más fácil de lo que creéis. Disparo yo el primero. Mira, buenos días a todos. Lo primero, voy a hacer una pequeña precisión. Yo soy abogado, es mucho más aburrida mi vida que la vuestra. Sois creadores, sois creativos y me dais mucha envidia. Yo es cierto que hasta hace muy poco estaba trabajando en la Federación Aragonesa de Fútbol, te actualizo, pero sí que estaba en algo tan árido y tan feo como poner sanciones, regular, intentar que el deporte sea algo que ahorma a la sociedad, trasladar valores y esto ponerlo en un cuerpo normativo y articulado. Y hasta aquí dejo de daros la brasa. Porque también yo, como persona apasionada por el deporte, y por eso Juan me trajo aquí, yo tengo un club ciclista en el Pirineo, organizo una carrera de bicicletas en el Pirineo que está ligadísima con la transmisión de la cultura y del deporte. Es una carrera que homenajea al primer ciclista español del Tour de Francia y pone en valor todas las cosas que estábamos hablando en la anterior mesa, que estaba escuchando, el territorio, la historia, lo que tenemos en Aragón y los valores de la cultura, los valores que transmite el deporte. Os doy una pequeña píldora. El que quiera consultarlo es laisole.com y veréis que una de las modalidades de la carrera es única, solamente existe aquí en Aragón, y es que se corre, la más larga de todas, la ruta más larga se corre por grupetas que no pueden separarse. Han de correr todos juntos, inspirados en aquella fotografía icónica que alguno quizá conozca de Luis Ocaña subiendo con la parrilla costal rota, no lo sabía nadie, se había caído y dos compañeros de cada lado lo subieron el gran balón de la Alsacia, fuera de categoría de los Alpes, y
Y en esos valores de solidaridad, de esfuerzo, de humildad, es en lo que queremos basar lo que es el evento deportivo y trasladar la historia de un inmigrante, una persona, hijo de una viuda que fue muy valiente. Y bueno, pues esto es una cosa que cuando la gente lo viene a conocer se sorprende de la caldereta de ternasco que se comen después, de los paisajes y de los valores que puede transmitir el deporte en una prueba en la que no hay, por ejemplo, microchip de velocidad y tal. Hasta aquí el rollo del abogado. Y que sepáis que si queréis saber más de Isolé, tiene un precioso documental que ha sido muy celebrado. Yo lo recuerdo en el contexto de Saracusta, que fue donde lo vi, y es una preciosidad, y seguro que si buscáis por las redes tanto su carrera como la historia de Isolé, pues lo podréis ver. Así que lo sepáis. Yo... Bueno. A ver, buenos días a todos y a todas. Gracias por los aplausos y por estar aquí con nosotros. Y gracias a Juan, que siempre que nos llama, no sé, no lo veo por ahí, no está. Que cualquier cosa que nos diga, yo he tenido la oportunidad de participar en alguna otras jornadas hace años y me dijo que si me atrevía otra vez y claro, que sí, porque sí a todo a Juan. Sobre mi experiencia en el mundo del arte o del mundo de la creación y con la repercusión que tiene hacia el espectador, yo es que tengo una faceta en mi trabajo que es muy introspectiva, que es estando en mi casa, en mi estudio, solo yo con la obra artística para intentar hacer, sobre todo, el mejor libro posible, la mejor obra artística posible, sin saber quién hay al otro lado, sin pensar en un público, sino intentar intentar canalizar toda la creatividad a través de la literatura o del cómic o del libro ilustrado, ¿no? o del documental. Lo que sí que es cierto que tengo otra oportunidad, otra ventana, que es, por un lado, cuando sales en ferias del libro, cuando sales en días del libro, por ejemplo, como el otro día, el 23 de abril, donde tienes un contacto estrecho con los lectores, con los que te han leído y con los que quieren conocer de tu obra, y ahí sí que hay una relación íntima con el público y lo visualizas, ¿no? Y luego hay otra parte que para mí es muy importante y que me llena muchísimo, que es la parte de la animación a la lectura en centros educativos, colegios, institutos. Hace poco estuve en el Ángel Rivier, el día 22 de abril, y ese es el momento en el que realmente ves el resultado, ¿no? de lo que tú has creado y el impacto que puede causar en un lector, ¿no? Y cómo te responden. Normalmente la respuesta, sí, por lo menos en cuestión de dibujo, que es la parte que me gusta a mí, siempre es muy positiva, ¿no? Una reacción y que nutre y al final a mí lo que más me gusta en el mundo es dibujar, es lo más feliz que me hace, pero cuando veo la respuesta de un lector con un dibujo mío, entonces se multiplica esas emociones, ¿no? No sé si es un poco lo que querías comentar, un poco que queríamos hablar. Ahí te cuento, dejo eso. Bueno, yo... mi relación con el arte, pues prácticamente la tengo de siempre, pues por distintas circunstancias. Tengo en mi familia escritores, gente dedicada al mundo del diseño, de la pintura, de la plástica. Estudié con este señor y alguno que está por ahí sentado, señora en este caso, historia del arte, y además no solo eso, sino que lo he favorecido a través de mi faceta como creadora, ¿no? Y que en este sentido lo mío es el audiovisual. El audiovisual, más que desde el aspecto fotográfico, videográfico, más desde el aspecto narrativo. Por eso yo creo que me encaja también un poco el tema del documental, porque siempre todos los trabajos que hago en los últimos tiempos de documentales siempre los vinculo al patrimonio, al arte y a la memoria, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque considero que es primero porque me gusta, porque es lo que me motiva y es lo que en estos momentos me parece que como persona
puedo hacer mejor? Un poco también para los otros, ¿no? Al final, nosotros, el sector audiovisual es un sector que se mueve a costa de subvenciones públicas, no lo vamos a negar, a un ingreso privado que llega de gente que te echa una mano. Pero claro, mi forma de devolver eso es intentar aplicar esos recursos, que al final son del dinero de todos los aragoneses, aragonesas, españoles, tal cual, en hacer un corpus de documentales que tengan que ver, bajo mi punto de vista, con lo mejor que tenemos, una de las mejores cosas, que es nuestro patrimonio, ¿vale? Entonces he venido trabajando en distintos aspectos, pues por ejemplo ahora estoy trabajando sobre la techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel, he hecho cosas pues como el cine en Zaragoza, no sé, tengo sobre el Estrapo, que es una cosa de historia del arte, que es una historia relacionada con el expolio, el abandono y bueno, un poco cuáles han sido las causas, porque al final yo considero que una de las grandes abandonadas de la democracia ha sido la comprensión, el estudio y la divulgación del patrimonio, porque así, y de la cultura, porque así como en otras disciplinas, pues igualdad, aunque quede mucho por hacer, y otro tipo de derechos, se ha trabajado mucho. Desde luego el derecho a la cultura y el derecho al patrimonio es algo en lo que podríamos haber dado más de sí, y no me cabe duda de lo que estoy diciendo, porque al final es una de las mayores riquezas que tenemos, tanto en Aragón como en España, nuestro patrimonio cultural, y eso sí que lo tenemos nosotros, es nuestro y de nadie más. Entonces, claro, tenemos que darlo a conocer. Yo estoy un poco en esa línea. Y un poco al hilo, a mí por lo que me ha llamado Juan, es porque, y también como estoy interesada en hacer cosas de memoria de la ciudad, de memoria de distintas circunstancias, hechos históricos, tal, pues se me ocurrió una idea para intentar, bueno, pues que mi faceta de productora pudiera tener pues otro tipo de inputs económicos, ¿vale? Y es una historia que se llama La peli de mi vida, que lo que pretendo hacer pues es, o quiero intentar hacer, porque lo he puesto hace muy poquito en marcha y además lo he ido a hacer fatal porque no nos ha llamado nadie, pero bueno, ya poco a poco ya nos irán llamando, ¿verdad? Que se llama La peli de mi vida. ¿Por qué? Pues porque me parece que me parece muy bonito que en un momento dado las familias, los grupos de amigos o tú mismo puedas dejar tus memorias a través de un audiovisual, por supuesto bien hecho y bonito para, pues bueno, pues para los que vengan detrás y contar un poco lo que ha sido tu vida, ¿no? Entonces estamos ahora moviendo un poco el proyecto. He traído el logotipo porque es que como tengo un vídeo pero que dura 3 minutos, me parecía que iba a fagocitar esta conferencia que estamos, y entonces bueno, pues se trata de poner en valor pues las afectividades y los recuerdos familiares, ¿no? El hacer memoria, el tener el poder en un momento dado, tener la posibilidad, ¿no? de saber cómo ha sido tu familia, esas batallitas que todos estamos muchas veces hartos, pero que luego en un momento dado pues, las echas de menos, se te olvidan. Y pues ese es un poco el objeto de La peli de mi vida. Tiene muchísimas variantes, muchísimas posibilidades, y bueno, es otra cosa que me parece bonito, pues bueno, pues un poco uniendo pues esto, el arte audiovisual, pues e intentar que la sociedad pueda tener ese medio para pues bueno, pues componer y crear sus historias corales, familiares, personales, las que sean. Así que no tengo más que decir con esto. Bueno, veis que ha utilizado la táctica de Santiago Segura, le ha faltado traer la camiseta para hacer la promoción, pero vamos, seguirla porque es muy, muy interesante. Lo que sí que acabo de percibir es que sí que hay vasos comunicantes entre los 3 ponentes. No sabía la segunda opción, que es la principal tuya, y me parece todavía muchísimo más interesante, pero que veáis que los 3 ponen en valor hechos históricos, personajes históricos con sus proyectos, con el patrimonio deportivo, el patrimonio humano, el tangente, intangente, etcétera, y que vertebra en los 3 proyectos que ellos principalmente están desarrollando, y eso me parece muy, muy, muy interesante. ¿Qué valores percibís que el arte, el deporte, la cultura os han aportado personalmente a vosotros?
en vuestra trayectoria larga y en diferentes proyectos, pero habrá unos que sí que son más consistentes. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, ahora que estoy con el proyecto de cómic Acercar, esto es un proyecto del Gobierno de Aragón, del Departamento de Desarrollo Estatutario, sobre la colección se llama Hitos de la Identidad Aragonesa. Y me parece que es un proyecto interesante, muy interesante en el sentido de que intentan acercar, primero con un lenguaje accesible a un público de secundaria fundamentalmente, sexto de primaria hasta tercero, cuarto de la ESO, hechos relevantes de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra manera de ser y de lo que nos ha hecho ser lo que somos actualmente en Aragón, ¿no? Y lo hacen a través de un compromiso absolutamente verídico histórico y riguroso con nuestra historia, pero con el objetivo de, primero, de confiar en autores de aquí de la tierra, como somos nosotros, Pepe Serrano y yo, y la de intentar canalizar a través de la fantasía, a través de la ficción, a través de la aventura, a través de las ganas de pasar las páginas y de divertirse, encontrar una historia amable y simpática, y al final del libro acaban dándose cuenta de que no solo han leído una historia, sino que se han comido, o sea, se han alimentado de hechos históricos de nuestra tierra, ¿no? Y a mí eso me parece muy bien, me parece interesante. Yo en mi caso, cada vez que me encuentro con un proyecto de este estilo, yo también tengo una fascinación por todo lo que nos dejaron nuestros antepasados, nuestra historia pasada, que es lo que hace que seamos ahora lo que somos, pero no en el sentido de decir qué bueno es Aragón, es la mejor tierra, no. En todos los sitios hay buenas cosas. Lo que sí que me parece interesante es que decir, oiga, que es que aquí en esta tierra se hacían cosas espectaculares, se hacían cosas maravillosas, y hay muchas de esas que no se conocen o se están perdiendo, ¿no? Entonces, para enfocar la realidad actual y poder sentir un respeto por nuestro presente, creo que debemos conocer la parte del pasado, ¿no? Entonces, para mí es el aspecto de trabajar en el arte y en la cultura hace que yo aprenda cada día. Yo, por ejemplo, en este proyecto no tenía ni idea de cómo funcionaba el fuero de Jaca. Tuvimos que subir a Jaca, investigar, saber en qué consiste el libro de la cadena. Es un libro que está atado lleva una cadena y estaba atado en el ayuntamiento para que los ciudadanos, hace más de 500 años, consultaran leyes y normas jurídicas que les hacían ser mejores ciudadanos, ¿no? Y eso fue un ejemplo que se distribuyó esos fueros por todo el norte de España, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas para mí como creador siempre es interesante, ¿no? Asimilar, recibir mucha información y luego intentar canalizarlo. O sea, con cada proyecto, yo en mi caso, con cada proyecto, siento que estoy aprendiendo continuamente. Es que los creadores sois los que transmitís, el vehículo que cogéis la noticia, el hecho, y lo ponéis en valor, lo traducís para que la gente lo pueda consumir, lo pueda integrar. Creo que es en la película de Sender, la de Valentina, ¿cómo se llama? Crónicas del Alba. Hay un momento en el que dicen que los hombres se dividen en héroes, santos y poetas. Los más importantes, sin duda, son, haciendo la extensión a todos los artistas, los poetas, porque son los que conservarán la semilla de lo que somos y de lo que fuimos para que inspiren a otros y vuelvan a crear o mejoren la sociedad que hemos creado. Yo, en este caso concreto que os cuento, yo soy un humilde ciclista globero, soy un aficionadillo, he venido con mi bicicleta plegada que está allí junto a las sillas. Yo descubrí esta historia por casualidad y cuando la descubrí se la conté, lo ha hecho muy bien ella, Isabel, se lo conté a uno de los hermanos Naya y se quedó enamorado de la historia. Me dijo, Diego, se lo dije al periodista, que tiene alma de escritor, me dijo, Diego, el periodismo arqueológico no existe, o mejor dicho, la arqueología periodística no existe, pero aquí lo vamos a hacer. Cambiamos la historia. Durante 110 años se pensó que el primer español, el Tour de Francia, era Vicente Blanco el Cojo, un señor de Vizcaya, un personaje pintoresco, y los vascos han estado sacando pecho un siglo. Hasta que se descubre que el hijo de un inmigrante de Jaca
pues si alguno ha visto la película, conocerá la historia. Pues esta chica con 29 años, enviudada, pues cruza el Pirineo a pie con 5 niños. El tercero de ellos, uno de los que sí que podían caminar, aunque no cargaba cosas, con 4 años cruzó el Pirineo. Ese es el que luego será el más fuerte de la familia, y como los inmigrantes en esa época no podían comprar suelo, ni un huerto, ni una casa, pues lo que hacen es leer en un periódico que ella no leía. Por eso se quedó enterrado el nombre durante 110 años, porque cuando ella llegó le dijeron: ¿cómo se llaman estos niños? ¿Rapún como usted o Rosia? Y dijo: no, yo soy viuda, no soy madre soltera. Se apellían Javierre. ¿Cómo escribe en francés Javierre? Javierre con H y con B. Y nunca se pensó que ese era un apellido español, hasta que, y esos niños fueron al colegio con ese apellido. Cuando entonces sí que el chico ya, el tercero, es un tío fuerte y tal, y va ganando carreras esas que el premio era, hablamos de 1900 poco, el premio era pues una cesta de verduras, un pollo. Leen en un periódico, los que sí que saben leer, que han ido a la escuela, le han dado la nacionalidad francesa a un tipo por acabar el Tour de Francia, por méritos civiles. Y Orosia, que otra cosa no, pero es montañesa, dice: pues todos ayunar un año que vamos a mandar a José María. Y lo mandan. Y corre el Tour antes que Vicente Blanco el Cojo. Pero lo corre diciendo que se llama Joseph Abier. Y ahí es donde cambiamos la historia. Y es donde un artista como vosotros se emociona, hace una película. De esa película nace a la vez la prueba ciclista, que emociona a todos los que la viven porque se les trata de una manera distinta, no se les pone en dorsal, la retórica es distinta completamente. En el mensaje que se les manda 48 horas antes, están abiertas las inscripciones, por cierto. El mensaje que se les manda es en Borau, donde es el pueblo de Orosia: no recibirás trato de cliente, sino de héroe, estate a la altura. Entonces la gente viene a sufrir y viene a disfrutar y se hace a la vez. Y entonces los reporteros gráficos que vienen, los youtubers que vienen, que hacen material, son creadores, todos los que documentan eso, empezando por los hermanos Naya, que han hecho un documental muy bonito, pues es lo que digo, que los creadores tenéis esa capacidad de coger algo, la realidad, filtrarla por vuestros privilegiados ojos y sentidos y soltarla de una manera que a la gente le emociona, y por eso os doy la enhorabuena y me des mucha envidia. Pero sufrimos mucho, Diego. Ya te digo yo que esto es un sufrir constante. Es muy complicado sacar adelante los proyectos. Hay que tirar mucho, o sea, no a lo mejor tan épicamente y físicamente como tus ciclistas que van por ahí y así, pero te aseguro que el desgaste mental, que también forma parte de la salud, es muy profundo, y desde luego no hay como, oye, algo bueno tenemos que tener, ser aganones para decir: venga, seguimos y seguimos y seguimos y venga, darle, y cuando acabemos otra vez, ¿no? Entonces eso, aprovecho también para echarle aquí una pequeña flor a Sergio, porque yo sé que vosotros estabais haciendo un documental de un corredor, ¿o no? De los olímpicos, de los atletas olímpicos. O sea, aragoneses. porque Sergio, que también, bueno, es muy modesto, pero es yo creo que uno de los grandes creadores contemporáneos zaragozanos, y luego que además tiene la posibilidad de, como es tan versátil, pues tan pronto te corre una maratón como te está haciendo una performance en la Plaza de España, como se va a Burgos a trabajar, porque es tremendo, también ha hecho sus pinitos a través de corredores, no lo recuerdo con exactitud, pero sé que estabais haciendo alguna cosa, ¿sí o no? Sí. Bueno, hay tiempo, cuento un poquito. Bueno, pues te agradezco este guiño. Hemos estrenado hace unos meses Sueños Cumplidos, que era un documental dedicado a los 20 atletas aragoneses que han sido olímpicos, que es una cantidad bastante elevada, bueno, por todas las circunstancias. Pues desde un primer atleta que corrió también en París en el 1924 hasta Carlos Mayo, que seguro que os suena, que es el atleta más reconocido actualmente y el más potente, ¿no? El que está más activo.
Y bueno, pues nos dejamos muchísimas cosas en la recámara porque, pues bueno, una película conlleva muchísimas cosas, las agendas también de los propios protagonistas, encajarlas con recursos a veces ínfimos, pero a lo que iba yo a ir a la conclusión un poco de la conversación que estamos aquí escuchando, yo creo que todos, no solamente los creadores, todos tenemos que ser motor de cambio en nuestro microcosmos, ¿no? Donde vivamos, en nuestro ámbito donde nos movamos, presentando ideas, generando las ideas, compartiendo las ideas, para que unos u otros las desarrollemos, para que la sociedad avance y todos tengamos pues acceso a la cultura, al arte, al deporte, a la felicidad, a ser uno mismo, a encontrarse bien con uno mismo y con los demás, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de poco, y así ya cierro, también estoy muy ilusionado y además me ha venido muy bien conocer el proyecto de Diego porque voy a desarrollar un encuentro que se llama La Cultura del Deporte en Caja Rural y para esta edición no, porque está cerrada, pero posiblemente para la siguiente sí hay continuidad. Bueno, y además coincide que Ángel de Castro, que es un fotógrafo muy reconocido, también está presente en este encuentro que os estoy diciendo. Yo, antes de acabar, me gustaría, a no ser que quieran mencionar alguna cosa más los compañeros de la mesa, si alguien tiene alguna pregunta para ellos, alguna reflexión. Yo solo me vas a permitir que no es que tengamos acceso, es que la cultura es un derecho y está en la Constitución. Entonces todos tenemos que trabajar en las medidas de nuestras posibilidades, los que estamos delante y sobre todo la gente, caray, que cuando se recorta el presupuesto en cultura, que cuando se olvidan, cuando en los gobiernos de los distintos espacios no hay gente, no hay gestión, no hay tal, todo eso. Que sepáis que es una merma de derechos a la cual tenemos, vamos, que es que está escrito en los capítulos fundamentales de la Constitución. Entonces, bueno, pues entre todos tenemos que hablar, tenemos que contarlo, tenemos que exigir, tenemos que pedir, tenemos que ir, tenemos que visitar, tenemos que realizar en la medida de nuestras posibilidades buenas prácticas culturales, por supuesto deportivas y de todo aquello que nos hace felices y que nos construye a lo largo de nuestro discurrir en el tiempo, ¿no? Y ya no tengo nada más que decir. Estamos aquí tratando de solucionar problemas bajo, a lo mejor, la apariencia ingenua pues, del deporte, los valores, la moral, ¿no? Pero vosotros que habéis tenido también relación con empresas, con instituciones, ¿entendéis que hay algo que trasciende al ser humano y que se engloba dentro de cultura de empresa o que a lo mejor muchas veces es un poco paripé, es un poco postureo de las organizaciones? David, diga. No. Esta pregunta es muy difícil. Esta vez no hablo yo primero. A ver, yo como padre de la idea de hacer una carrera que me dijo el creador, yo no tenía nombre para la carrera. Entonces ahí sí que es verdad que la cultura de empresas, si lo quieres llamar así, como el proyecto, me la dio un creador, el que hizo la película, me dijo, Diego, ¿no sabes cómo llamar la carrera? No, yo no lo sé. Me dijo, pues es muy fácil, tiene que llamarse la Isolé. Porque la categoría en la que corría este chico era una categoría que se hizo exprofeso en ese momento, en la 7ª edición del Tour de Francia, que era la categoría Isolé, sin equipo, sin asistencia, sin ayuda. Estaban los del equipo Dunlop, los del equipo Alcyon, que era una marca de bicicletas, y había una categoría que eran los outsiders, los que tenían la misma ropa a los 21 días y una bolsa de dinero que la ponían al coche de caballos o al que iba el director de carrera para luego decirle, dame un poco que tengo que comprar cena. Y me dijo eso. Entonces, de ahí nació esa cultura de empresa, decir, bueno, pues tenemos que esto se hace sin ningún ánimo de lucro
hacemos un club pequeñito. Las 6 personas que lo fundaron siguen andando en bicicleta, menos yo, que tengo que coger el teléfono 60 veces ese día por las cosas que pasan, sacar un tío en helicóptero, pues la gente se cae. Pero intentamos que sea todo, por ejemplo, la comida final no es una comida que nos dé beneficio porque damos arroz, no, damos una caldereta de ternasco que la hacen pastores, la hacen la cooperativa. Todo es así, intentamos que sea... las medallas las hace una empresa que se llama Mi Pequeña Fábrica, son de Salamanca, no son de China. Y la reproducción nos cuesta una pasta cada medalla impresa en 3D, porque es el espíritu de la empresa y es la reproducción de un piñón de bicicleta que es con el primero que se subió al Tourmalet, que fue uno de los chicos que estaban ahí. En la primera subida al Tourmalet estaba ese chaval de Jaca. Entonces, sí, la cultura de empresa yo creo que sí que se puede ahormar con los valores que quieras transmitir. Y yo, desde luego, después del día de hoy, creo que voy a incorporar en los voluntarios de la carrera pues gente con discapacidad que creo que lo van a hacer absolutamente fenomenal y lo van a pasar genial en los avituallamientos, porque no hay nada más divertido que llevar a niños o gente que no está cercana al deporte y verlos cómo llega un hombre sudando como un caballo y se bebe toda el agua y todas las gominolas que le das. Es una sensación muy bonita y toda la gente que lo ha probado quiere repetir. Si nos ceñimos al vocablo o a la terminología cultura, al final es la identidad, ¿no? Identificarse con el entorno, con la comunidad en la que se crea. Yo creo que la cultura de empresa tiene que partir con palabras que han salido aquí, ¿no? La responsabilidad social corporativa de revertir a la sociedad, no solamente indudablemente a sus empleados, sino dar a la sociedad lo que la sociedad les está aportando por las ventas, los clientes, etc. Y luego también yo creo que hay otro término que sería la cultura del emprendedor, que en las artes y en la cultura, queramos o no, tenemos que ser emprendedores todos los días porque nos tenemos que reinventar constantemente, generar nuevos proyectos, contactar, generar redes de contactos, etc. Pero emprender es complicado. No todo el mundo tiene las herramientas para emprender y ahí la cultura de la empresa podría facilitar, ¿no? Cómo gestionar, porque muchísimos artistas o creadores sí que son muy buenos en su campo, en tocar la guitarra, en dibujar, pero claro, esa materia, ese producto, luego hay que, entre comillas, venderlo, ¿no? Y esa parte, en muchos casos, muchos creadores pues la tienen un poco deficitaria. Para eso también existen los gestores culturales y personas mediadoras, etcétera, ¿no? Pero si el propio artista o creador tuviese esas herramientas, yo creo que tendría más opciones, ¿no? De poder mostrar sus creaciones y transformar más a él mismo y la sociedad. No sé si ha aportado algo, pero eso es lo que me ha venido. Bueno, pues yo creo que las empresas y las... dime, ¿quieres preguntar? Quería aportar una reflexión más sobre la cultura, y es que dentro de las organizaciones todas las empresas somos personas y deberíamos tener el compromiso, todas aquellas personas dentro de las organizaciones que tienen capacidad de influir o de ejemplarizar con su forma de hacer las cosas, deberíamos adquirir el compromiso de difundir esa cultura que tenemos como compromiso de organización hacia todos nuestros equipos y tener una manera de que se contagie. Y eso me parece muy importante, que todas las personas influyentes dentro de las empresas tengan ese compromiso de trasladar la cultura, de trasladar los valores, de trasladar lo que esa entidad quiere tener dentro de la comunidad social.
Bueno, yo estoy un poco yo lo que iba a decir que es que lo que hace falta es creérselo, es decir, que hay que ser un poco, entre comillas, ya seas empresario, desde la cultura de la empresa, por supuesto, creérselo, saber que la cultura es esencial, saber que puede venir desde las empresas o la administración, pero que hay que apostar, hay que tirar para adelante, y estamos en épocas que son difíciles, lo mismo que han sido otras épocas complicadas por otros momentos, pues lo que hay es que creérselo y saber que la cultura es algo, pues bueno, pues que es lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hacer cultura, generar cultura, mover cultura desde la empresa, tener esa visión, lo mismo que miras por los resultados de tu empresa, que sean positivos y óptimos, que es lo normal, lo que todo el mundo aspira, pues lo mismo pues en tu ámbito a lo mejor más personal, más social, en tus distintos círculos concéntricos que te rodean, ¿no? Y entonces hay que creérselo, pero como grabárselo a fuego. Yo por mi experiencia laboral, no sé si controlo mucho el tema de cultura de empresa, sí que al revés, ¿no? Sí que colaboro y trabajo con muchísimas empresas culturales, o sea, que trabajan por la cultura, y yo creo que las empresas buscan un beneficio, y evidentemente la cultura no proyecta unos beneficios materiales tan importantes como económicos, pero sí que trabajan en un beneficio mental, en un beneficio intelectual, de pensamiento y también emocional, que muchas veces la cultura lo que hace es emocionarnos, buscar removernos, buscar hacer pensar, buscar reflexión, ¿no? Entonces, sí que yo encuentro que hay un compromiso en muchísimas de estas empresas y facetas laborales, que lo que buscan es intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Y cuando hay un aspecto o hay una serie de personas que se vuelcan con esa cultura de empresa, con intentar proyectarlo, se nota al final que el beneficio no es tan económico, sino también más amplio, ¿no? Dijéramos menos contable, pero sí más incontable. Y poco más. Sí, hemos acabado ya, pero es que... ¿Se me escucha esto? Sí, fenomenal. Es que no soy tan profesional como los modelos que han venido antes y claro, esa es la pena. Es que no sé si sabéis que es que tenemos en esta sala, 3 de los artistas más importantes de Aragón. Hay un poeta y 2 fotógrafos. Entonces, a mí me gustaría, si no es mucho marrón, si no es mucha molestia, que Mariano Ramos, que subiera al estrado, por favor, y Juan Moro y Ángel de Castro, por favor, subieran al estrado, porque me gustaría que subieran aquí a la mesa y estar conversando con ellos 5 minutos. Sí, subid. Pues es que tenemos aquí a 3 personas a las que yo admiro mucho y con las que realmente a Mariano lo conozco desde hace mucho tiempo,
A Juan nos hemos ido conociendo también hace mucho tiempo, pero es que Ángel nos hemos conocido hace prácticamente, nos conocíamos, ¿verdad? Yo de fan suyo, porque sí que prestaba, pero que hemos hecho una amistad que trasciende a lo profesional con los tres, ¿no? Y mi admiración como friki, pues la verdad es que es una gozada el poder considerarme amigo de estos maestros, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar simplemente en qué proyectos estáis ahora, ¿no? Mariano, ¿qué es el proyecto que tienes ahora a continuación? Bueno, pues yo el proyecto que tengo ahora, que era un sueño que tenía hace mucho tiempo y gracias a la Fundación Fundación Ibercaja y la Fundación 11 y el periódico El Heraldo de Aragón, pues me han dado la subvención para el próximo libro que se titula Por todos los poros de mi piel rezuma poesía, y saldrá el próximo 24 de septiembre del 2026. Bueno, y ahora ya, como es la hora casi de comer, no voy a robarle mucho tiempo, voy a intentar leer una poesía de este libro. Y están todos invitados a ir a la presentación, que se celebrará en el Patio de la Infanta. Bueno. Bueno, voy a leer una de mi primer poemario que salió hace 14 años, que se tituló Inspirarte. Bueno, y dice así: esa existencia que se apaga y desaparece intensamente y se esfuma lentamente, ese humo que huele a ocre, se desdibuja en todo mi ser, acaricia la profundidad de mis mejillas, besa mis emociones. A lo lejos tus besos me reconfortan, me alimentan, desgarran mis carnes, avivan mis sentidos y alegran mis ansias más profundas de volver a vivir. Yo te añoro en la distancia, te recuerdo en la lejanía, en mi alma y en mi corazón estás impresa, dulce sello de amor. Por muchas dificultades que la vida nos imponga, ten por seguro que contigo estaré. Contigo, quiero pasar mi vida contigo. Desnudemos nuestro amor y afrontemos los dos las desventuras de la vida. Dulce amor, en ti permanezco, en tu presencia anido, como si fuera a nacer de nuevo, y descubrimos los dos juntos el verdadero sentido de la existencia. Muchas gracias. Juan, tú estuviste el año pasado en las Jornadas Arte y Salud. Ángel, cuida porque ponente, falta para el 2027 un ponente, o sea que pues, igual te toca. Entonces, Juan, cuéntanos un poco qué planes tienes y cómo van tus proyectos. Bueno, pues sigo con Gente de Malvivir, a expensas de que me den dinero, prácticamente. Y después estoy con un proyecto que ya me llevo muchos años, que son mis autorretratos, con mi poesía, o sea, un poco más diferente. Y en agosto empiezo otro proyecto que tiene que ver con Goya, además. Y es un capricho, y hasta ahí puedo leer. Y bueno, Ángel, tú eres también testimonio, eres notario de la ciudad de Zaragoza de los últimos años. Todas las fotografías icónicas del Real Zaragoza, madre mía, Real Zaragoza, bueno, de tiempos gloriosos, de Mauricio Aznar, de Héroes del Silencio, sí. En fin, todo lo que ha sucedido en Zaragoza ha pasado por tu fotografía. Tu fotografía es pues para estudiarse en los libros de historia, de como testimonio, ¿no?, esa realidad. Y luego, claro, la fotografía tuya, que lo que haces es desvelar el alma de las personas, ¿no? Yo recuerdo el retrato de Mauricio Aznar que tenías, sí, que es icónico, ¿no?, en donde sale, verdaderamente estás imbuido de ese espíritu, ¿no?, y hay personas que trascienden a una fotografía
fotografía y esa importancia lo que te hace es, nos hace a las nuevas mejores personas, porque te equilibra un poco, ¿no? Cuéntanos un poco, Ángel, ¿qué ha sido toda esta trayectoria profesional? Porque te jubilaste realmente hace bien poco, ¿no? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué relación tienes también con el deporte, con los andarines? Cuéntanos un poco, Ángel, de tu vida. A ver, lo que has dicho, hemos sido un poco los fotógrafos de prensa, somos los notarios de la actualidad. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando casi no nos damos cuenta del valor de que estamos aportando, pero luego una vez que pasa el tiempo, pues sí que te das cuenta, pues eso, de que al final han sido, pues eso, fotos que hemos hecho, que en el momento que las haces es la actualidad, luego ya pasa a ser la historia. Y bueno, el deporte, yo siempre he hecho deporte, me gusta la foto deportiva, empecé en un periódico deportivo, Zaragoza Deportiva, que bueno, aquí veo a todos muy jóvenes, pero bueno, a los más veteranos es de los años 80. Y bueno, pues siempre he hecho fotos de deporte. Ahora también estamos en lo que ha comentado Sergio, en las jornadas del encuentro de deporte y salud, de la cultura del deporte, que van a ser el 16, 17 y 18 de junio. Y ahí pues colaboro con una pequeña exposición de foto deportiva de toda mi trayectoria. Y Ángel, ¿y si hubiera una fotografía, 2 fotografías, 3 fotografías que recuerdes con especial cariño? Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Nos lo preguntan muchas veces, pero es muy difícil porque hay fotos que les tienes mucho cariño y no han tenido una gran importancia mediática y otras, por ejemplo, sí que la han tenido. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, las fotos que has dicho de Mauricio Aznar, pues sí que les tengo un gran cariño porque era una persona, era amigo, ha sido una persona pues que ha sido muy importante en la ciudad a todos los niveles, artísticos y de toda la participación que tuvo. Y pues, por ejemplo, la foto de Mauricio Aznar, esa que dices, esa pues sí que es una de las fotos. En deportes también, pues la foto de Cáceres. De Cáceres en el larguero. Son fotos que todo el mundo te las recuerda y que tienen su... Pero bueno, hay muchas, la verdad es que hay muchas y sí, te hace mucha ilusión que la gente te la recuerde. Cuando dice, oye, la foto esa no será tuya, y dices, hombre, pues sí que es mía. Y te hace ilusión porque es parte de la historia ya. De hecho, yo en la última exposición que hubo de Héroes del Silencio, que iba con Ángela a visitarla, y había gente que estaba viendo fotos y yo presumía de Ángel. Ese es el fotógrafo, ese es amigo mío el que hizo esa fotografía. Pues eso la verdad es que te recompensa todos los esfuerzos del trabajo, sí, sí. Juan, y tu fotografía realmente es muy icónica también. ¿Cómo puede ser una fotografía que de cara al exterior sea tan agresiva, con tanta, y luego que seas un cielo de persona? Cielo lo dices cuando duermo, ¿no? Bueno. No sé, no sabría decirte ahora. ¿Ser soldado tiene que ver o...? Yo creo que es un poco, como ya comentamos algo, bueno, lo he comentado muchas veces, que es un poco el resumen de tu vida, ¿no? O sea, agrupas todas tus vivencias, todas tus sensaciones y yo creo que al mezclarlas sale eso, ¿no? Un cóctel explosivo que puede ser una imagen muy dura, pero se va viendo y no es tan dura como parece, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Cada uno cuando ve una imagen, pues evidentemente da el suyo. Muy bien. Y Mariano, en el libro Inspirarte no solamente participas tú como poeta, sino que también otros artistas de Amivil también hacen grabados inspirados en Goya. Bueno, es cierto. Yo, el libro de Inspirarte, como bien dicho antes, se salió a luz del 2014, pero no solamente es mérito mío, sino también de mis compañeros que fueron los que pusieron su granito de arena también, que pusieron los grabados de Goya, los hicieron y se plasmaron, así que también un aplauso para ellos. Y también quiero decir que en el libro nuevo que voy a sacar en el 2020, en el 24 de septiembre, pues quiero decir que ahí se va a notar cómo por los años ha madurado la poesía, las vivencias que yo he tenido en la vida y todo eso, porque la poesía siempre no es de todo, es de todo que sale, todo lo que te transmites, todo lo que has vivido, todo lo que vives, la madurez que has cogido por parte de los años. Bueno, y tengo que decir también que igual que en el Inspirarte salió en los grabados de Goya, pues en el nuevo va a salir
los que estábamos entonces en residencia, pues claro, cuando esta fatalidad del COVID, pues estuvimos haciendo cuadros con una monitora, que le mando un abrazo también, que está en Zaragoza, y se ha hecho de esos cuadros, se ha cogido, se han hecho fotos. También quiero agradecer a José Ángel Urzay, a Lucrecia Jurado, y a su marido y a toda mi vida y a todo el mundo que ha colaborado porque salga esto adelante. Y también sale en el nuevo libro pues esos grabados que hicimos durante la pandemia. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Y ya simplemente pues me gustaría llamar a Manu Gil para que subiera también al escenario para hacer unas pequeñas conclusiones de la jornada. Pues muchas gracias. Salid por aquí, que vais mejor por aquí. Sí, que por ahí es más complicado. Pues nada, simplemente estamos... Sí, sube tú también si quieres, José Mariano. Fenomenal. Y así ya... Yo creo que hemos cumplido con lo que hemos dicho esta mañana, ¿no? Hemos dicho que iban a ser unas jornadas muy interesantes y bonitas y creo que hemos cumplido, ¿no? Y muy dinámicas, y luego agradecer también a la Legión 501, que están siempre apostando con nosotros. Ponte aquí, Mariano. Yo creo que cada año nos vamos superando. La verdad es que es importante también animar a empresas pues, como Chocolates La Casa, como Evoca, como Planeta Comics, como Carmiñá, todas las o Aragón, por ejemplo, que también siempre están apoyándonos, y al final las alianzas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, es al final el que es la clave, ¿no? Al final solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Y es verdad que Mutuamat siempre ha estado desde el primer momento también muy implicado, desde diferentes también departamentos, desde sostenibilidad, desde calidad, desde innovación, también desde enfermería, también liderando todo ese tipo de cuestiones, y al final lo que hacemos es poner en valor una serie de cuestiones y generar un efecto imitación de buenas prácticas, porque cuántas de las empresas que hay aquí conocerán a Mibil y conocerán las joyas que están diseñando, conocerán el Teatro de las Esquinas o conocerán muchas de las socias de Arame. ¡Ay! Adelante, sube por favor, que estábamos ya esperando aquí a nuestra presidenta, que venga también, y así ya. No pasa nada, no pasa nada. Es que somos tan ágiles aquí que estábamos ya pendiente. Entonces ya... ¿Tienes sitio? Aquí, adelante. Pues ya, aquí que están los jefes, Manu, Mariano y Olga. Adelante, podéis clausurar las jornadas. Manu, si quieres tú decir... Sí, bueno, yo agradeceros a todos que hayáis podido venir. Como comentaba Juan, yo creo que estas buenas prácticas se van a ir replicando en diferentes empresas. De hecho, a lo largo de las diferentes ponencias habéis sido varios los que os habéis comprometido a contar más con personas con discapacidad en vuestras entidades, en las acciones que realizáis, y eso es muy positivo que salga de aquí. Entonces yo solo por eso ya me voy muy contento y orgulloso de la jornada. Muchas gracias, Juan, porque hayas hecho una jornada maravillosa, y vamos a por la número 12 el año que viene. Bueno, yo soy un clásico aquí, aunque no soy el que menos hace, ¿no? Solo vengo porque... Bueno, solo no, vengo porque Juan me invita a estar en este acto al que vengo encantado. Antes venía en calidad de decano de la facultad, etcétera, pero bueno, al final lo que nos une a Juan y a mí son el tema de la responsabilidad social desde hace muchos años. Y evidentemente el hacer un evento como este durante 11 ediciones es mucho, y en esta yo contaba más o menos participantes, unos 40 activos, ¿no? Con los que has incorporado a última hora.
Entonces, yo creo que eso dice dos cosas. Una, que Juan atrae a mucha gente, y tiene muchos amigos, y eso es importante. En la vida, como dice él, llegará más lejos siempre porque tiene muchos amigos. Y lo segundo, porque organiza algo atractivo, algo que de verdad aporta a la sociedad. Yo no he estado en la primera parte, he estado en la segunda, y lo que hago es siempre tomarme notas, porque la verdad es que yo siempre aprendo, pero mucho, mucho, mucho de este acto. Entonces, eso, pues agradecer a Juan que me haya tenido aquí, y a ver cómo al final ha salido lo del Real Zaragoza, a ver si tenemos suerte y podemos hacer algo o puedan hacer algo algún milagro. Se ha hecho un silencio. Bueno, primero disculpar que haya llegado con estas prisas. Yo me he preparado como un cierre. Vale, entonces, como he visto que todo el mundo ha sido tan breve, intentaré ser lo más breve posible. De todas maneras, os comento que siempre me lo escribo y luego me salto todo. Lo primero, quería agradecer a Juan, primero por contar con nosotros como asociación, con Arame, para participar en este evento que para nosotras es fabuloso. A Maz, por supuesto, que son los siguientes protagonistas. Y sobre todo, lo que yo quería destacar, hoy hemos escuchado la responsabilidad social corporativa, sobre todo de muchas de las socias de Arame, y en evidencia práctica. Yo quería destacar esa S gigante, una S de sociedad, una S que nos une a cada uno de nosotros con el resto. Hoy hemos descubierto proyectos que esa S es más grande todavía. Esa S sale de nuestras fronteras, a través de Ilumina África, a través de la salud, Amivil, que por cierto, enhorabuena por compartir vuestro arte, por esas joyas que han desfilado, y no me refiero solo a pendientes y a collares. Las buenas prácticas de Maz, turismo sostenible. Hoy especialmente, para mí es un honor ser la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón. ¿Por qué? Porque ellas han participado precisamente con sus ejemplos de responsabilidad social. Marta Muñoz, Ruth Barranco, Esther Canales, Raquel, Ana Dom, María Pilar Biota, Mónica Anchelergues, Sara Arruga Vázquez, que no sé dónde está por ahí. Eso. Gracias a todas, porque en el momento que se les convocó, ellas, Juan lo sabe, tuvieron una respuesta abrumadora. Todas mujeres empresarias, profesionales, que con esos negocios y esas empresas y sus buenas prácticas hacen que ese gigante de sociedad hace que sea más igualitaria, más inclusiva, más justa, más humana, más sostenible. En definitiva, mujeres que desde Aragón transforman el mundo. Sigamos agrandando esa S, es lo único que pido. No dejemos de poner el foco en las personas. Tengo el convencimiento de que unidos y con generosidad lograremos el propósito de mejorar el mundo. Me lo he puesto aquí en líneas, sé que es muy ambicioso mejorar el mundo, pero empezaremos por nuestras empresas, por nuestros proyectos, por nuestra ciudad, nosotros mismos, por Calatayud. Hemos empezado hoy con Calatayud. Tengo que confesar algo. Yo soy de Brea de Aragón, comarca de la Aranda, pero mi certificado de nacimiento dice que yo he nacido en Calatayud, y yo he nacido en Calatayud. Y solo puedo desearos algo, mucho arte y mucha salud, que eso es lo que necesita el mundo. Gracias a todos. Muy bien, es fenomenal todo. Pues muchas gracias a todos. Ahora bajaremos, si queréis, aquí y podemos hacer unas fotos también con todos los personajes de Star Wars. Gracias a todos por venir.